Mientras Felipe estaba todavía en Samaria, un mensajero celestial mandó que fuera hacia el mediodía al camino que desciende a Jerusalén, en Gaza. Entonces él se levantó y fue. No puso en duda el llamamiento, ni vaciló en obedecer, porque había aprendido a conformarse con la voluntad de Dios. Y he aquí, un etíope, eunuco, gobernador de Candace, reina de los etíopes, el cual había venido a adorar a Jerusalén. Se volvía sentado en su carro y leyendo el profeta de Isaías. Este etíope era un hombre de buena posición y amplia influencia. A Felipe se le mandó que fuese al encuentro del etíope y que le explicara la profecía que iba leyendo. El Espíritu le dijo: llégate y júntate a este carro. Una vez cerca, preguntó Felipe al eunuco: ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El etíope leía la profecía de Isaías referente a Cristo. El eunuco le preguntó: ¿de quién el profeta dice esto? ¿De sí o de otro alguno? Entonces Felipe le declaró la gran verdad de la redención, comenzando desde dicho pasaje de la Escritura. Le anunció el Evangelio de Jesús. Muchos leen las Escrituras sin comprender su verdadero sentido. En todo el mundo hay hombres y mujeres que miran fijamente al cielo. Todo el que aceptó el Evangelio recibió una verdad sagrada para impartir al mundo. La Iglesia Adventista nació de las páginas del libro de Daniel, nuestro estudio para este trimestre. Quédate con nosotros, en un momento más regresamos con el estudio de esta interesante lección. Queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un estudio más de la lección de Escuela Sabática. La lección 2020 lleva como título de leer a entender. La estructura de Daniel. El libro de Daniel está organizado en una manera que muestra belleza literaria y nos ayuda a entender su enfoque principal. El mismo que se divide en dos partes fáciles de distinguir: su parte histórica y su parte profética. La parte histórica consta desde el capítulo 1 hasta el 6 y desde el capítulo 7 hasta el 12. El capítulo 1 comprende la deportación de Daniel en Babilonia. El capítulo 2, el sueño de Nabucodonosor. Capítulo 3, los amigos de Daniel en el horno de fuego. El capítulo 4, visiones en sueños de Nabucodonosor. El capítulo 5,
la escritura en la pared y su interpretación. El capítulo 6, Daniel en el foso de los leones. Y el capítulo 7, las 4 bestias. El capítulo 8, la visión del carnero y el macho cabrío. El capítulo 9, Daniel ora por su pueblo y la profecía de las 70 semanas. Capítulo 10, visión junto al río Hiddekel. El capítulo 11, los reyes del sur y del norte. Y finalmente el capítulo 12, fin del tiempo. Y es como el libro de Daniel está estructurado de una manera que el lector pueda comprender de forma clara y sencilla su lectura. Para estudiar el libro de Daniel necesitamos hacer diferencia entre una profecía apocalíptica y una profecía clásica. Debemos entender la diferencia entre estas dos profecías. Esto nos ayudará de alguna manera a distinguir entre las profecías de Daniel y la de los otros profetas. Pero, ¿qué es una profecía clásica? Una profecía clásica es o se diferencia por la cantidad limitada de simbolismos que involucra, principalmente los símbolos que son reales en la vida. En la profecía clásica, el profeta recibe la palabra de Jehová. En la profecía clásica, el cumplimiento depende de la respuesta humana, o sea, es condicional. ¿Y qué es una profecía apocalíptica? Pues la diferencia es que en la profecía apocalíptica Dios usa principalmente las visiones y sueños para transmitir su mensaje al profeta. Dios muestra su simbolismo e imágenes que están más allá del mundo de la realidad humana, como animales híbridos, monstruos con alas, con cuernos. Las profecías apocalípticas son incondicionales, es decir, se cumplen el ser humano lo quiera o no lo quiera. Dios revela el surgimiento y la caída de los imperios mundiales en una profecía apocalíptica. A medida que estudiamos las profecías del tiempo de Daniel, debemos entender que los perfiles proféticos de Daniel abarcan largos periodos de tiempo y se miden según el principio de día por año. Al estudiar este libro, debemos tomar en cuenta que el tiempo profético se mide según el principio, como habíamos dicho, día por año. Es decir, un día en la profecía bíblica, por lo general, equivale a un año en el tiempo histórico real. El libro que a mi manera de ver más claramente muestra este principio es el libro de Levítico 25:8. El libro de Levítico 25:8. Y nos dice de la siguiente manera: y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de manera que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Note cómo cada día equivale a un año. No te dice el texto, y te has de contar 7 semanas de años, 7 veces 7. Si esto multiplicamos 2 veces, 7 por 7, 49. Y al convertirse esto a semanas, nos da 49 días. 49 días. Así, si hablamos de 360 días en la historia
real, en el tiempo histórico real, estamos hablando de 360 días. Sí, hablamos de 1200 días en el tiempo histórico real, estamos hablando de 1200 años. Este es el principio profético del que hace uso el libro de Daniel, de día por año. Un día equivale a un año. Y estos textos son claves que nosotros podamos entender para comprender todo el entramado o el enramado profético que nos muestra Daniel a lo largo de su texto. Pero, ¿cuán importante es el libro de Daniel para nuestro tiempo? Vamos a enfatizar al libro de Daniel como muy importante, porque no solo nos transmite información profética, sino además es profundamente relevante para nuestra vida personal actual. Aunque el libro de Daniel fue escrito sin duda hace más de 2500 años, él nos continúa siendo profundamente relevante para el pueblo de Dios en el siglo XXI. ¿Por qué? Hay varias razones. Nos alumbra el futuro, reaviva la iglesia, fortalece la fe, promueve el reavivamiento entre el pueblo de Dios, nos hace amados de Dios, nos indica dónde estamos ya en el desarrollo de la historia de nuestro tiempo. Pero sobre todo, el personaje central del libro de Daniel es Cristo. Desde que iniciamos la historia de Daniel hasta que terminamos, el personaje central es Jesús. Punto número 1. Cuando Daniel y sus amigos son llevados cautivos, Daniel hace un propósito: no contaminarse con la comida del rey y ser fiel a Dios. Punto número 2. Cuando Daniel cumple los 10 días de comer legumbres y no comer la comida del rey, Jesús, Dios, le da toda la sabiduría. En el sueño de Nabucodonosor se presenta como el que pone reyes y quita reyes. Cuando en el otro sueño de Nabucodonosor del árbol se muestra como quien es capaz de quitar el trono y devolvérselo una vez más. Además, ya al final, en el capítulo 12, Jesús se muestra como viniendo en poder y gloria. Y así como podemos ver, Jesús es el centro del libro de Daniel. Eso es indudable, innegable. Así como toda la escritura, su centro es Jesús, no puede ser de menos el libro de Daniel. Queridos amigos, este trimestre estudiaremos, como dijimos al principio, el libro de Daniel. Será unos temas muy interesantes que vamos a tratar en el transcurso de este trimestre. Esperemos que el Señor nos bendiga y nos ayude y nos fortalezca para poder seguir estudiando semana tras semana nuestra lección de escuela sabática. El Señor te bendiga. Nos vemos la próxima semana con un estudio más del libro de Daniel.
Si quieres ser parte de esta comunidad, no olvides suscribirte, dale clic en la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos un video. También estamos subiendo los videos en Facebook, pero ya el estudio propiamente dicho en la iglesia, ¿no? El estudio que realizamos en el templo, también lo estamos subiendo. A medida que avancen los días, vamos a ver si podemos hacer seguir subiendo estos videos. Si te gustó el análisis que estamos haciendo o el resumen que estamos haciendo, dale me gusta y comparte este video para que llegue a más personas. El Señor te bendiga.